Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Baisha pamba, isha papina, cuina, ame ayu, imagina, bueno, mañana de venían de programa, mi pen de programa entero, vete a ver, se va a la vagina, ya, ay, adorado, hermano, cuera. En aquí, Pastor Emilio Vázquez estaba, pero del abogado departamento de Itapuy, vaina, llevita sobre TV y me llegó y un nivel que tuvo a Jacob, edición número 784 de ya, ay, adorado, hermano, cuera. 784 edición, a fecha. Coisa, a ame, ñay memo yon dibe pa, ñan de un pastor Sergio David dibe, a pues esa cultura esa ñopu, ahí na ve gua puinan lu, o ya poñan de te san anga muy, video mi, ka tu hamui sabe ye po yo mamo te YouTube, peja ahí o pebe ka a hija Torah o estudio bíblico en guaraní ka hija Torah ya o aparecemos a peme con a video pona esta o ya poñan de la pisa, a que pastor Sergio David, ana amoñon dibero ya pete va pende a pere, pete y abrazo rompe espalda paretea cubo por nadie que cuera pechaina más 595985162 975 oí ma vende cargo y te pega tu amuecha pesaño pesa yo haya la vende mensajito cuera oye ahí paite yeras a paite en cuenta hina la vende mensaje y cuera ye ahí pireña en buremi pecha veí aja ahí hina vende ba ayer uremi en buena ja moima ave con ba uru ibe ñande caja de oración pe ñande urna de oración pe. Oye, oras ese, y ya puede ser ayuno, clamor, vigilia, herea. Hoy mantenerá la bendición. Peche putin, o que nada ve obedecer el todopoderoso, veja, peguere, cope giro viave, y que todo esa, oye, upona bañan de ella, libre, jaisa, ñande, pues si no ganas, ñande Salvador, Rera y Tevez, ñande Rumbora, el juez, Tembar, Tetere. Nos ama mucho, fuertemente, y por ese amor tan grande, para que se derrame su poder y se convierta en bendición en nuestras vidas. Bueno, Pechaina, Rique y Cuera, Yarecoña de línea activo 0985 68 98 24, llevarle Semino, Guaná, Perú, Camijama, PIB, Wimiañe, Putino y. Oye, eso ve ofrenda y, o si no, que tú yo pues mi. Hay 30 gracias, te irá PM, línea activo, Rupi, bebe, ya posee un giro, peja el número 0985 68 98 24 personal Rupicatú 0985 162 975 Riqueguera. Pechaina Centro de Remanente Fe y Adoración Coronel Bogado a Congregación Betel Roñi Unica tu muecha como mujer pende a pisar cuaite pende corazón cuaco programa gera vagina que a hija tora. Y imagina Marcos capítulo 5, Hayajatama ese verso 16, tiene un dios, tiene una mire que pecha hina yaja, ese me catumilla, mañacuri, endemoniado de Garadeno, Muy coin, a ver, a ti preguntan que te mañana, esta lo coge y, caso el terreno o el lugar no era Gadara, busqué en el mapa y no existe Decápolis. Te hago la mañana abeja. Bueno, para versículo viuye con la de escapulia. Pero mira no está la de versículos en ave 20 y ave para 20 más. Entonces él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho y a Joshua por él y todo se maravillaba. Versículo 20 y en detalle y me da 16. Bueno, ya hay una ya muy al lado eso. 10 es de Escápoli. Bueno. 16 Vegatue y los que habían presenciado todo, les contaron lo que les había sucedido al endemoniado y lo de los cerdos. Resulta seco que mi cureyara, fuera empresarios, pues. O sei samba aloi quai secretario quai jo mi nya ne ma kure quai ui upai te mai vi o pai te o ve ui pa yo a mai vi o ui que revisar hasa mío para ya comentar para más que seguri no esa país fuera la precio del alma donde yo ya hay hoy. Guatamina, alguien me estaba preguntando otra vez después si hoy día cuánto ascendería el monto de 2000 hectáreas. Estaba depende la raza, por kilo, voy para el kilo allá. Pero ahí pues hermano querido, allá es huesa cueje.
peor todavía, cuando más cotizado está la pérdida, más hoy sacan de el valor de la liberación y la restauración y la sanidad de un alma para el Padre. Supongo que un peor vale y ve que la ve, pero un buen deseo, pepe. O sea, enojado la cálculo allá la betí multiplicado y 2 millones por punta para la cure allá. De cuál pues el mismo peso pago mi entero. Es muy difícil sacar el cálculo allá. Pero ya especula imita donde vea. Ambos iba al kilo mía la mi ñande ñi kwa yo mía ña sen más mía y más se maneja paite mía con mía la precio mía kwa amaña be kilo ya ese o guataco ya pillamos ahí bo kilo ñande te borrego co haga ya y esa mija hay muy de nació ti 1,5 millones, 2, mí se lo intentó calcular, pero ni aún, bodita valeta, bodita costata la liberación de un. Bodita manera gastata betine, muy de nacho ti ejemplo. Así ves a la ne familia anda y cura, ve más a vende pama la ne campo, la ne animal, la de comida, no convalece. Vos millón no vale la de terreno, mía vende pan, la de comida, de solucionar, va allá. Jala de comer no vende paveta ahí, con tal de que salva. Abuel Mesías, oñe en vieja, oñe es su veja, ordenar la demonio veja, colo y cuara, o cuera la mami. Di, varo, donde gasta patante o o sea, no, es incalculable. Lo que el Mesías hizo ahí, pues, es incalculable. O sea, da ahí hoy la gente, ñande, hoy día, un milagro también, hermano querido, oye, sucede diariamente, mensualmente, anualmente, la ya, ñambatipata con la testimonio, fueran 1.000 milagros. Y es la operación del Padre a través del Hijo, el amor del Padre y del Hijo se va. En Bogotá Valeta mío mi milagro junto pa. Pollo pa pande. Había una cosa que yo había finiquitado. ¿No? Pues yo dije también, si hubo liberación, si estaba ese tipo, estaba loco, estaba perdido, ya fundido. Oye, restaura allí, mañana va a poner puta un miata y precio. ¿Qué le dice el Mesías? Ordena, lo que habían presenciado, todos le contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Y hubo yaguay y la el patrón, uno la patrón, pero hubo mañana el Mesías, va pepe, va a lo ico, echarle y cure un miama y para la porte. Acuérdate, y oye, ure así el Mesías y catuna, por favor, el cañimina go avi. Ya, bueno, ya todo guaraní, ya no, desaparece, mira, ve, es castubio. Ya no hay cuál se me chimba, ve. A Pepe coge y sí, le rogaron. Valera vio un baile de eso 17. Ahí está, rogarle. O sea, es castubio. No, lo hagan decir, por favor, andate, nosotros no te necesitamos. Es guaraní, ve. Y castubio es enemigo, es castubio desaparecer. Volar de acá medio bechalendo allá. En te iba la negligencia. O sea, en vez que vos como di barro, importa así o puta vez y nada de cuál tu repuntaje. Y pego beso donde hoy. Bueno, pero ahí cuando termina el caso. Ego Yupita un garepe barco, Pepe, verso 18. Yupita un garepe y barquito, y ves allá, va, es su pepe o ña que poseído. Va, o rogaba, le rogaba ahí. Y Castubio sea Hanen 10, y Castubio sea y colan de discípulo, ramo. Probablemente, acá podemos especular también, no dice, pero a todo apunta a que, porque acá alguno me estaba diciendo, va, erepico la, en parte, y el que quiera seguirme, tome mi cruz, tome su cruz y sígame. Hay que tomar mucha con la vida eterna, a la, no se descuida, no se seguir, ya no es como hay la vida, algo pesa ya. Bueno, hamba ere bigo abe y la pego seguí se sube y yo me decía no es puta niña de va ela cuál fue el motivo por el cual el Mesías no quiso que dai por y la motivo no se va mañana a investigar y no a topar alguno y tipo hipogilendo leí comentarios o sea, pero no estoy de acuerdo en
eh, porque posiblemente no, pues no oigo problemas entre los discípulos y porque pea andas ahí judío que pea, no creo que haya sido ese el problema. Acuerdo pues ya andas vimos guapegua. Sí, de que era un gentil, probablemente era un gentil, pero se te va a calcular ya, y que tú hayas equivocado ahí. A por hacerse ese comentario, posiblemente eres dos motivos chato. Uno y fue escrito a otro, pero que tú ya especulaba. Pues una especulación, no es que es doctrina, sino que posiblemente peaco tipo hoy que sea mi 12 apitebe como uno de los 12 allá, como uno de los 13 estamos huevos hoy que no. Probablemente ese era lo que él le pidió. Eh, ah, entonces veo ya, vamos muy ocupado la puesto allá. Upea uno la y actúa pero no creo que haya sido porque los otros eran judíos y que él no era y que y catupear y coaipa y quimba esto y coai. No creo que esos comentarios no se van a compartirme. Ahora, otro de los motivos por el cual el Mesías hizo era pitandena. Eh, Voy con 19, pues ya le. Nena, pues 19. Va hecho el Mesías. No permitir eso, no hecho este jonde de valle, vende droga. Vete a tu casa, a tu pariente. O sea, jonde valle, vende pariente, espera un jame. Jaejo es predicar en mombe uso el cual con a tu seitemba. Ejo testimonial en ba. Eba la ñande yara. La cheru. De eso es vaya a poner. Sheina la protagonista, Sheina la Sheila Romonguera, Sheila Orande, Sheila lo libera, Sánchez. Bố Dios lo pe chamo ahí. Se ahora se pea se mo se ape se mope se mo a la iglesia se a copi se a ganar la alma se oveja nambrena. Bueno. El Mesías es papá, el todopoderoso. Va, voy a poner va ese te pan de por ahí juveres cojan en monguera. Bueno, llegué en el de juicio. De restaurar llegué. Muy pona llegué en el de cobeja, de anga catuta marejo llegué visitar de pariente. El tipo se quedó impactado y muy agradecido. Que lo primero que pensó de y ñande por ejemplo esa ya imagínate en un petit dimensión agüita güey. Él estaba Hashon, hermano querido, ya por anduan a mí y todavía o cuera es para mandu ala es para estado con un para mandu algo. Porque él estaba en un estado, en una dimensión distinta donde a lo mejor él y pariente mío ni no reconoce porque es un buen potipaloña. ¿Y cuántos años hace que vivía así? Pero lo primero de ir es bueno con angar cuera más jata esa papá, ve jata esa mamá, ve jata esa será jata ese de 10, será jata de 10. Hay coseo una pues cuera, hay coseo en 10, hay me se me la puite. O sea, se decidió total, tan grande era el agradecimiento de ese varón allá. Pero ¿qué le dice el Mesías? No, tranquilo, a ver, a ver cuando de valle ve, de gente cuera muy más, bueno, la gente cuera muy más, ni no hay cosa, y más chimba, hay que llevarnos y ir. A mí me hago probarla y podemos especular también. A lo mejor me cañijabe o yibio ya yo los guanabe sepultura, ari baby allá. Puede ser. Como que pariente es pariente ahí, ahorita mía muy llamo un garuman de agua. Probablemente hasta ahí, pero cuando reconocemos ahí, pero eso no, hace el Mesías menes eso mata otro lado pero predicata, mata otro recota petín experiencia en barete que irá poner ve y que tú ese oye es con autoridad. La historia gentil me lee no oye bebé. Estamos va para las diligencias pues. Entonces va ellos me decían no, a peco ni coteta vete misionero. Misionero tu trabajo. Te. Pita, a ver, misiona. A ver, pita, donde ve. Alguien me estaba preguntando si él no tenía una cobertura de los apóstoles o del Mesías y cómo podía la gente creerle, o sea, agarrar en serio su prédica. Lo que es, o sea, ya la religión, se disculpa, se disculpa. Pero para ti, punto muy religioso, eso de que solamente con cobertura de predicar.
afuera del lugar ahí, porque en este caso, o sea, está bien, o sea, se entiende o que tenemos que tener una referencia, alguna autoridad que nos apoye, reconocido mí, cuando la gente acá en Niña y me ha organizado, está bien. Pero en este punto, este varón, más cobertura pico y coteta, ese pico no lo habíamos ahí, está y que si y está, y pensamina. Güey, está, güey, año mata y con el cementerio o pío, desastre, un huepo tipo, yo monto para cadena, o sapucayo, ni un huepo tío, y eripa, güey, voy a lo igual, güey. A muerte no tiene ejemplo, betín, peco tipo y cocurín de valle. Ande esa sube esa va, pero y cope se metió en cuamba, esa y si ya anga fulano y está ahí, anga fulano. Ereta ese. De repente te diría hubo una jeja bien vestidito, potín así, llevar pa, ni peina y así. Ja, limpito se llama así ya. Y por más jabón campeón y mía ya, ja. Jauhe inde se monguerajo el todopoderoso y puruita, ir a ver el Mesías, vejín. Jaireta vio no de ya, puma y donde lo ya. Si esa y de la pita y mundita. Pues año mata pea peche, o sea, esta vio más con de cobertura en la ayuda no es predicada. Más con de cobertura. No se puede ver eso allá. Se culpana, pero a lo mejor esa ahí la no entender para por ahí la de pregunta, pero bueno. Así que ya echamos hueve de gran obra del Mesías. Entonces él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yahushua por él y todos se maravillaban de Ibime. Bueno, todas las versiones hablan de lo mismo. El año de nada, Decápolis. Sí, es Gadareno, una región que tenía Netopay la mapa ve cuamba ereba. Porque Decápolis no es nombre de ciudad. Probablemente paren de Topayu. Sí, está bien. Yo mismo había enseñado eso en que era una técnica para descomprimir texto. Usar mapa. Ya mamba el lugar de para mi hija, o si tipo mi lugar, mía. Está bien. Hiciste bien, hermano querido o hermana, tu labor. Pero el problema es que probablemente Decápolis acá no se refiere al nombre de una ciudad, o sino que viene de 10, décimo, de Capoli, que viene a ser ciudades, 10 ciudades. Probablemente para ver región Vegadara, Orecoti, 10 ciudades, 10 valles, 10 barrios. Probablemente el Mesías bueno es pues tan en andeja monbeu es predicaña andeja testimonio del todopoderoso eva lo está todo verovia mía ya pues está misionado porque había testigos también, había testigos. Y yo te puedo garantizar de que si había 40, 50 testigos, mínimamente pues tenía 10, 15 o 30 yo. Y cosas gente oye preguntas y que yo o armar beti congregación Pepe hablando del Mesías, probablemente. Entonces, 10 barrios de Escápolis. Es un término latín, griego latinizado. Decálogo de 10, Decápolis, es que ya tiene que ver con ciudades. Eso. Bueno, ahí está. A lo mejor upar en esto país, hermano querido. Pero bien, esa técnica de descompresión de texto o descomprimir texto, ya de escape, ya la y la capa, hoy coite, está treimba, ella ya pillado, eso ya no tapa, ya jaomba en para hoy un pepe, una palabra rara, ya es cada diccionario, ve. La lugar o no pepe el lugar para existir y para mapa ver oye cambiamos para esa pajera coanga ya tomar y familiarizar las regiones ya ese es descomprimir texto. Bueno, respondemos a PA entonces acerca de Decápolis. A ver tu lomitaje y cruzó de nuevo en la barca a otra orilla. Se congregó alrededor de él una gran multitud mientras él estaba a la orilla del mar. Descomprimiendo texto,
ya topa que ya no me ve en el lugar final. Y ahí me va a otro lado, porque después que el Mesías cruzó de nuevo en la barca a la otra orilla, entonces ya haya anotado mi dato. Otra, de nuevo, oye, ya no me ve en el lugar, ya cambiamos de territorio, Juan. Bueno, eh, ogen dabe PTI Burubisha, a ver, por anduce lo intangri. Sí, este era un líder de del templo o líder de que formaba, muy bien, sí, era líder del templo o líder o miembro de Sanedrín, hey, porque al parecer era alguien que tenía mucho peso como autoridad espiritual por la forma en que le presenta, según Reina Valera 5:21-22. Bueno, 5:21-22, hey, Reina Valera. Pasando otra vez el Mesías en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Bueno, está la gente huye más en Dave, a ellos asamos a otro lado, ya hoy más le barquito y por orilla, vejinas lo mitad ya oco y payo y mover. Ja, te imburubisha, pues ve y sinagogas y hoy nema. Después de pillar en las sinagogas, a el templo, autoridades del templo ejercían sus autoridades dentro del templo. A la de sinagoga quiere decir que era un lugar de reunión donde se enseñaba la Torá, pero no es dentro del templo y no pertenecía, la autoridad de allí no era miembro del Sanedrín. Era sí una autoridad, pero era de una sinagoga, es decir, de un lugar donde se reunían a estudiar la escritura, pero no era del templo. Pues es sinagoga, la Reina Valera explicamos en el versículo 22. En este caso, tenés que usar un diccionario, ya se camba, ya descomprimir la texto, ya se jamás de la duda, ya se camba, la sinagoga o buscar diferencia entre autoridades del templo y autoridades de la sinagoga. A Pepe ya recota más de un pequeño entendimiento, pero Pepe ya esa beta mande. Entonces, sí era una autoridad, estamos de acuerdo, pero no era probablemente no era del Sanedrín porque era de una sinagoga ya. Entonces, este tenía, según Peaco ya topa a ver, era Jairo. Cuando lo vio se postró a sus pies. Jairo. Oye, a verlo por Andúa, ¿cómo puede ser que un fariseo, pero ego del Sanedrín, sepa, vamos, ahorita bebé no es la Sanedrín, y que hace que se postre ante un Mesías que ellos mismos declaraba falso profeta, pero a cargo de este costa es de una sinagoga, no es del miembro del Sanedrín. Al menos oye declarar curila el Mesías falso profeta, jamando humo hay se ve que este Jairo nunca habló mal del Mesías, nunca tuvo mal concepto del Mesías, porque si era uno de los fariseos del templo, miembro del Sanedrín, probablemente puede ser porque hoy Iguri, que era también probablemente del consejo ahí que se calcula, es Nicodemo allá. Bueno, pero no todo. Pero en este caso, Peaco Jairo, yo creo que no habrá hablado mal del Mesías. Probablemente aquí y hoy será. Pero hagan la prueba, su hermana. Hagan la prueba, su hermana. Veces coño ya le cobete y febrero medio y pues la pañan de vina y está perelendo la ñande yero viarapo. Ajá, ey, no lo oye, pues ya pupu cupón. A veces oyen de la prueba, o pepe ya pillata lo igual. Pepe pillata la, ahí te no veo, o que la andera po pupu cubeo, o no, bebé. Veces milla ñeña que está ari lendo no gaisa. Tinha itu ia be haya chauma. Bo también bisa guay.
Y probablemente, yo digo que poniéndome en lugar de Jairo, probablemente oye lo voy a morir el Mesías y coja coanga ube a su familia ya. Pero voy a presentarse la oportunidad, él a un poco cuete y vende más a la y yo voy a un poco como ahí, pero voy a ñemboyata gendabe a omunguerata la familia peje y peco allá que sí que ya la higuerovia por el Mesías y en el poder del Padre, que el Padre y puruta jala ita ira pero cuera jamala y criado la ita ira ya pesaje y ve que sí que a ella oyerovia barete y mo íntegra el Mesías. A ver, hija ya. Pues sí, pues los judíos creían lo en el Padre. El problema es aceptar que el Mesías, que ya Joshua era el Mesías el enviado. Hasta profeta alguno o maestro o aceptar su vez. Pero que era Mesías, alguno no quería aceptar. Pero Jairo va a aceptar. El Mesías, como el Padre, enviado, ungido, profeta, o sea, Mesías. Bueno, a ver, mi abuelo voy a paite. Jaojo, a ver, PBG, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, cuando lo vio se postró a sus pies. Y el postrarse de sus pies ahí ya te demuestra que él le respeta al Mesías y que le honra al Mesías y que acepta su autoridad. Ahí no la postrarse a su pie. Ande y se adoración ni nada. Ani anga be ya pille y otro lado anga por avisante y nada. Vea que me anga ani anga moto vea no faltaña. Ahí te a esa mueve te preguntar. ¿Cómo se explica que un judío oí naguri apeteña se está oí naguri? ¿Cómo se explica que un judío le adora al Mesías? Ay, juelete esa. Justo recién estaba explicando. No, no tiene nada que ver con adoraciones. Y vale, más todavía. Legalmente la era. Porque no le adoró luego. O sea, era igual adorarse. Pero sí, le honró, aceptó su autoridad. Como los súbitos aceptaban la autoridad del rey de Israel allá. Oye, postrada mi rey, mi amo, eso. Oye, y tú la rey de donde nave, oye, no vivo sino a tu sube. Pero esa es una forma de honrar. Pero a veces donde ir y anicene me reina Valera ve y la adoro, me bebé que tú esta. Se sabe que la reina Valera tiene errores, o sea, pero la pea be pego ya ponde bebé ti joda pues y tú esta. Mo pingo ina. No pego y gusto ida, vengo y gusto ahí te ve ya frenada y nada. 22 bebió. Vino uno de los principales de la sinagoga. Día ni se ne Biblia. Llamo, a ver, oína, ya peo pa, yoga pa. Llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus piernas. No dice le adoro. No dice le adoro. A Pepe y le adoró pues la icatuguri ya en de hoy pona. En razón porque la Biblia no embotawi. Pero en este caso Reina Valera no embotawi. Cuaco caso pues Reina Valera no embotawi. En parte de ella embotawi, ¿sabes? Y esa es mi pego versión me va a imaginar. Ese es un poco curioso, porque 22, algún lado vio muy penuje lavadora, jaja, ¿eh? En eso llegó un oficial de la sinagoga y PAP, de autoridad. Como acá la ceremonia cuera y la oficial. Y una militar llamado Jairo, al ver al Mesías, se postró a su pie. Sí, se postró. O sea, no quiere decir que acá hay adoración, mano, pero vamos a tratar de ir tocando estos temas de a poco, porque mala comprensión mala comprensión y mala interpretación peajera. Se postroje y bebigo a peña de ella poma subite y doctrina o adoración. Ahí no está diciendo una doctrina. Bueno. Ya, mina, a ver, ya prepara, a ver, ya puedo hacer un comentario exquisito. Y el principal de la sinagoga se refiere a alguien líder judío, y a ver. Sí, exactamente. Es un líder de una sinagoga. Pues así. Pepe ya
Yeshamí puede ser que tenía injerencia, pero ahí no dice, güey. Y Catuya especula. A lo que insisten acá que si era integrante de Sanedrín. A ver, hoy vio un texto o indicaba de hermano querido, ya se te la duda. Bueno, una pemboa 6 va a ver ahí. Pero especulativamente, bueno, puede ser. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que haya sido un miembro de los 70 del Sanedrín o que no haya sido. Lo importante es que o reconocer el cargo del Mesías con la autoridad que él era, no prevalece y upear, sino que oye, muy a disposición del Mesías, postrarse a su pie también es ponerse a disposición del maestro o de un rey. Ahí me de cargo, ve. Ahí se upea ahí. Bueno. Y toparon texto que nos ayude y que diga que, bueno, sí, que era uno de los 70 del Sanedrín. Bueno, y bueno, vaya añadita ya. Ya es a mí, pero no. A mí, por ejemplo, eso no me afecta en nada. Es como que lo que discuten. Oigo algunos discutía Kurusube, bateba, ahí Kurusure, el Manuel Mesías, ahí. Ojo, ese ahí, que ya, ahora, más ya pongo la pregunta ahí. Por lo importante es que él murió, derramó su sangre por ti, gracias a su muerte y derramamiento de su sangre, y resucitó. Gracias a eso, ñande ya recó perdón de pecado, ya recó el Espíritu Santo a comunión con el Padre, y aquí en el pacto, en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33. Ahora, si fue cruzado, si no fue cruzado el palo, si fue forma de X, y es la diferencia. Tipo, paletos de ahí, a ver allá. Si era integrante o no era integrante de Sanedrín, va, es la diferencia. Bueno, hoy más veces llevamos ella, voy a tener el poco de Aragua, era imagina que hay atorado, hermano, que era yo ya te llevo para con muy coevo, ya los bendiciones hasta mañana, amante. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.